César Nakazaki está con nosotros aquí hablando y en realidad, bueno, por respeto a la reserva de la fuente, vamos a postergar la conversación que hemos adelantado durante el corte comercial respecto al tema del presupuesto y a los manejos del Parlamento, porque aquí cumplimos nuestra palabra y le hemos dicho al doctor Nakazaki que nos interesa su opinión cuando ya la Fiscalía adelantó que la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia va ya en abril, que hay simplemente que formalizar unos cuantos documentos y que esto es que no retrocede y que lo que peor que podría ocurrir es ponerlos en libertad, porque esto echaría a perder todo el trabajo efectuado por la Fiscalía. Doctor Nakazaki. Buenas noches. Buenas noches. Creo que es al contrario, porque mientras que estuvo en libertad Ollanta Humala y Nadine Heredia, el fiscal Juárez pudo realizar más de 300 diligencias, y cuando Ollanta Humala y Nadine Heredia son encarcelados, puede realizar apenas 20 diligencias. Y por eso es que estaba pidiendo, a mi modo de ver, correctamente los testimonios en Brasil, y me indicó que iba a esperarlos, porque si van a hacer una acusación sin tener completo cómo funcionaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, bueno, ya será problema de la Fiscalía y que no reclamen mañana un resultado que les resulte adverso en un juicio. Pero la presencia del doctor Vela en los medios hace unos días, que ha hecho una cruzada, me llama la atención no porque él pueda dar su opinión, sino porque ni él ni yo podemos presionar al Tribunal Constitucional. ¿Y usted cree que es una presión? Bueno, si yo salgo a señalar, vamos a varias cositas. Él dice, sería totalmente inconveniente, ha dicho en algún momento que sería un resultado político y no jurídico. Así es. Que el Tribunal Constitucional le dé la libertad a Ollanta Humala y Nadine Heredia, algo que es, por decirlo menos, totalmente equivocado, porque si revisa el Código Procesal Constitucional va a encontrar que existe el habeas corpus precisamente contra resoluciones judiciales arbitrarias. O sea, recurrir a un mecanismo legal no puede ser un tema político, sino jurídico. Lo que resultaría político es que el único habeas corpus en el cual el Ministerio Público ha abierto su boca en toda la historia es este. Eso sí es preocupante. Entonces, ¿usted cree que hay una campaña para ponerlo...? No me cabe la menor duda, porque... de la Fiscalía para presionar al Tribunal Constitucional. No me cabe ninguna duda. El Ministerio Público, y me he cansado de hablar con fiscales de la Nación, donde cuando, por ejemplo, defendía a las víctimas de la discoteca Utopía y luchaba contra medio mundo, entonces decía, ¿por qué la Fiscalía no va a los habeas corpus a defender sus procesos penales? Y textualmente me decían, no nos interesa. En el caso concreto del habeas corpus de Ollanta Humala y Nadine Heredia, la Fiscalía no se ha personado ni con foto ni con escrito. Entonces, la preocupación que no demuestra en el proceso de habeas corpus, viene a demostrar a la prensa. ¿Por qué? Si los abogados, porque fiscales, jueces y abogados somos, discutimos, más aún el Día del Abogado, discutimos en los tribunales. No discutimos en la prensa salimos a informarle a la opinión pública para que tenga una formación en temas jurídicos. ¿Sabe usted que es inminente la acusación que se va a presentar? Sin testigos brasileros y ojo, la pericia contable no está terminada. La Fiscalía presentó una pericia. Nosotros observamos la pericia. Hasta ahora no se levantan las observaciones a la pericia y ahí va a haber otra discusión. Es que ya, esta semana es. Bueno, o sea, yo le voy a agradecer mucho, voy a agradecerle mucho a la Fiscalía que acuse sin testigos brasileros y sin pericia. Desde ahora señalo que no reclamen ni piteen cuando en el juicio, sin pericia y sin testigos brasileros. ¿Pericia de? Pericia contable. La pericia contable. Una pericia ¿No se ha hecho la pericia contable? La pericia contable finalmente se presentó, pero de acuerdo al procedimiento, una vez que se presenta la pericia contable, se corre traslado a las partes para que nosotros formulemos observaciones. Los peritos oficiales, que así se llama, tienen que levantar las observaciones. Y si no nos satisface el levantamiento de las observaciones, presentamos un peritaje de parte. Por eso es que la velocidad que ha demostrado la Fiscalía a nivel mediática no se condice con el desarrollo del proceso. Pero si quieren hacer una acusación incompleta, gracias. Semana Santa pues nos da muchas cosas, ¿no? Que para usted está incompleta.
No me Aún cabe la con la menor versión de duda. Barata traducida, oficializada, ingresada al expediente. Un Barata que ha dicho que no hay corrupción, un Barata que se ha cansado de explicar que el caso de Ollantaytamala es completamente distinto al esquema de corrupción empresarial que desarrollaron en toda la región y también en el Perú. Si ellos piensan que con ese testimonio van a condenar, yo recomiendo que cambien de anteojos. Hay varias ópticas en Lima y hay muy buenas. ¿Se refiere usted al trato cuando dice que los fondos, o lo que Barata ha dicho es que los fondos que se entregaron para el financiamiento de la campaña de Ollantaytamala fue un pedido, una solicitud, orden es el término, una orden del PT, una orden del PT. Pero ¿cuál sería la diferencia si el origen de los fondos es el mismo, es la caja 2? Una extraordinaria pregunta, porque los aportes anónimos, que es lo que sostiene Barata que se ha realizado, más allá que nosotros discutamos si se dieron o no, los aportes anónimos en el Perú no constituyen delito. Pero no son anónimos. Un aporte anónimo se llama cuando la persona, el aportante, oculta la identidad o oculta la cantidad. Ya. Yo, César Nakazaki, no aporto con mi nombre, sino con Rolando Sousa. Ajá. Otra manera es, yo digo que aporto 100 soles cuando en realidad aporto 1000. La práctica peruana es el aportante anónimo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros países donde sí funciona el financiamiento público, y por tanto si es dinero del Estado hay controles, en el Perú históricamente los financiamientos de las campañas lo dejan a la buena de Dios de cada partido y se vuelve en un país informal una práctica el aportante anónimo, que será una infracción administrativa, pero no constituye ningún delito. Por eso es que para nosotros es muy importante diferenciar supuestos aportes de sobornos. Lo que sí es delito es la inversión, el soborno adelantado. Te doy dinero para luego tener obras. Y eso, si van a utilizar la versión de Barata, lo descarta de plano. La Sala ha devuelto a la Fiscalía la acusación contra Alberto Fujimori por el caso Pativilca. Quería aprovechar también por preguntarle su opinión sobre esto. Bueno, me y parece. el impacto que puede tener en la situación legal del exmandatario. La Sala Nacional ha demostrado independencia muchas veces en los temas de lo que es derechos humanos y exige, como corresponde en todo caso, que solamente se vaya a juicio con una acusación correcta. Si la acusación no es correcta, el juez tiene la obligación de devolverla. Por ejemplo, en el caso de Ollantaytamala y Nadine Heredia, ya que hablan de gran velocidad, estoy sumamente intrigado por cómo el fiscal va a acusar que se entregó dinero de Hugo Chávez y el gobierno venezolano a Ollantaytamala y Nadine Heredia. No hay otra cosa que me esté intrigando más allá que el capítulo 2 de Lavajato en Netflix, que también lo estoy esperando. Espero con muchas más ansias saber cómo va a construir la Fiscalía que Hugo Chávez le entregó dinero a Nadine Heredia y a Ollantaytamala, o cómo van a explicar, porque es así, ellos dicen lavado de activos, ahora voy a la parte de Brasil, porque todo proviene de la corrupción. Sí, pero, es el origen del pero dinero. pregunto, por ejemplo, si Odebrecht en Brasil sobornó a Lula, si esto proviene de la corrupción, Lula también tendría que haberle enviado el dinero producto de los sobornos a Ollantaytamala y Nadine Heredia. El problema es que en el Perú es bien fácil abrir un proceso por lavado de activos, pero cuando hay que acusar, hay que decir cómo, hay que decir cuándo, hay que decir dónde, hay que hacer una acusación que en derecho se llama con una imputación necesaria. Creo que la Fiscalía debería tranquilizarse y no asustarse porque que las personas estén libres en los juicios es la regla. Nada excepcional se produciría si finalmente se pone fin a un abuso de una prisión preventiva. Muchas cosas se han discutido respecto a Ollantaytamala y Nadine Heredia, pero sin algo ha habido consenso o una opinión predominante en la opinión pública, es que hay una prisión preventiva arbitraria. Sí, es cierto, hay un trato diferenciado porque finalmente a estas alturas tendríamos que tener a la señora Villarán y a todos los demás que han sido financiados por Odebrecht en prisión preventiva. O a diferencia de otros, quien estuvo yendo a Congreso, Fiscalía, Juzgado durante todo este tiempo siendo presidente y después de
es Ollantumala. ¿Y cómo han pagado a una conducta procesal de cumplimiento con una cárcel cuando decían, tengo un caso terminado? No lo tenían. Necesito que esté preso para seguir investigando. Libre 300 diligencias, preso ni siquiera 20 diligencias, y ojo que varias son de nosotros. Creo que acá no hay que desnaturalizar. Si es inocente o culpable, será en un juicio con todas las garantías y público, donde se definirá, no con prisiones preventivas, que ya nos están diciendo desde hace mucho tiempo, hay un abuso de ellas en el Perú, y ojalá que la justicia en algún momento se acuerde que es balance de dos plazos, y a partir de un pronunciamiento esperamos del Tribunal Constitucional diga, señores, la prisión preventiva funciona solo en estos casos. En el resto no, porque sería una pena adelantada. Y la pena recién se impone al final de un juicio, no al comienzo del proceso. ¿Cuándo recuperaría su libertad la pareja presidencial? Depende de los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero frente a una detención arbitraria, lo que correspondería es que el Tribunal Constitucional, si considera que es arbitraria, diga, termina la prisión preventiva y sea inmediato. Y regresemos al momento anterior, una comparecencia con restricciones. Estamos hablando de esta semana. Eso estamos esperando. Ya se ha vencido el plazo. Entendemos que el Tribunal Constitucional ha dicho que mañana va a conocer este caso. Mañana se va a conocer esto. Esto estaba escuchando, leyendo en los medios y esperamos que así sea. Es decir, mañana tendría, digamos, de acuerdo a la lógica de la defensa, que recuperar su libertad el señor Humala y la señora Heredia. Mañana o pasado mañana, digamos, por los trámites que hay que seguir, bajo la lógica de la defensa. Y principalmente lo que dice la Constitución y el Código Procesal Constitucional. Un habeas, si tú quieres medir, Mávila, si en un país se respeta la libertad, dos termómetros tienes. Un habeas corpus que funcione y una prisión preventiva que no se use abusivamente. Un habeas corpus que funcione significa, si detecto una detención arbitraria, automáticamente o de forma inmediata tengo que hacerla cesar. Eso esperamos del TC. Poco tiempo, pero muy bien. Agotado el tema Humala-Heredia, le tengo que hacer además una pregunta. Usted ha sido defensor del expresidente Alberto Fujimori. Efectivamente. Es abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y también de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué aceptó defender a Pedro Pablo Kuczynski? Porque el más alto honor que hay para un abogado penalista es poder participar en los casos de mayor complejidad de la historia de la justicia penal peruana y evidentemente si algo es difícil en el Perú es hacerle justicia a un presidente. ¿El caso le parece un caso complejo? Todos los casos de presidentes de la República son complejos porque no solo es un juicio político, jurídico, es político, es mediático, es histórico. Hay que desarrollarlo en varios ámbitos. Entonces, tiene un caso, definitivamente son casos de alta complejidad. Pero, ¿y usted diría que se ha justificado esta investigación, esta denuncia en contra del presidente a priori? ¿Están los elementos para iniciar la investigación? En el caso del presidente Kuczynski, lo que se ha iniciado es una investigación preliminar y a pesar de haber comenzado de manera ilegal... ¿Por qué? Él tiene inmunidad, que es distinto a inviolabilidad, no tenemos tiempo. Inmunidad... No, explíqueme, por favor. Ya, sí. Lo que voy es a lo siguiente. La inmunidad protege al presidente de la República y a cualquier alto funcionario del artículo 99 de la Constitución, sin importar cuándo fue el hecho, porque lo que se quiere proteger es la función. Solo puede ser investigado... Aún cuando sean hechos, como se ha dicho... En el caso de Jorge Mufarech... Cuando era ministro de Economía y estaba muy lejos de ser presidente. Quizás responda a tu pregunta, ¿por qué a mí? En el caso del congresista Jorge Mufarech, Antonio Saquicuray le abre proceso, porque razona así, dice, él es congresista y yo le abro proceso por hechos que se produjeron cuando él era ministro de Trabajo. Entonces, hablé del efecto retroactivo de la inmunidad. No me creyeron, fui un habeas corpus, lo gané y terminó el proceso de Jorge Mufarech, a tal medida que al Congreso que no le gustó lo del efecto retroactivo, cambió vía reglamento del Congreso que la inmunidad ya no sea retroactiva, sino sea respecto a los hechos que se dan durante el cargo, pero ojo, solo del congresista. Correcto. ¿Se ha respetado hasta ahora? Entonces, te digo, ¿sí? No se ha respetado inmunidad. Ya. Se dio impedimento de salida Eso le iba a decir. Sin que exista proceso penal, porque para que exista impedimento de salida, tiene que haber un proceso penal abierto. Y luego, en los... ¿Va a objetar ese impedimento de salida?
En plena audiencia del impedimento de salida, por WhatsApp me entero que estaban allanando las casas. Una en San Isidro y otra en Cieneguía. Entonces, estando replicándole al fiscal Hamilton, yo por teléfono tenía que estar coordinando con mi equipo para que vengan de la playa todo sábado, para que vengan todo y vayan a las diligencias. Vamos a las diligencias y quedamos en esto. Así como no aceptamos el impedimento de salida, así sea ilegal, igual. ¿Quieren llevarse todos los documentos? Llévense todos los documentos que quieran, que en la investigación vamos a ver si tienen relevancia o no para el caso, sí, lo cual va a comenzar mañana. Correcto. Entonces lo vamos a volver a convocar para poder hablar de ese caso. Mucho gusto. Qué pena que se acabara el tiempo, doctor Nakazaki, pero sabe que siempre es un placer conversar con usted. Mavi. Nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos.